Dios les bendiga, ¿cómo están? Les habla José Zulas de la Iglesia Esperanza de Vida. Estamos por comenzar este nuevo discipulado para seguir creciendo en la fe, en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo, como dice la palabra. Espero que estés listo, preparado, tomes tu anotador, tu lapicera, para compartir lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, en este día. Bueno, y como sabemos, estamos transmitiendo virtualmente las prédicas, las enseñanzas, así que momentáneamente nos vemos a través de las plataformas que podemos utilizar en todos los medios. Y bueno, hasta que Dios lo permita, podamos reencontrar nuevamente en las iglesias, en los templos. Pero qué bueno que tengamos esta posibilidad de estar juntos a través de lo virtual. Qué bueno es poder, a través del celular, de la computadora, poder estar conectados a la palabra de Dios. Así que te animo a que sigas conectado a la iglesia, a Esperanza de Vida, a través de la radio, el canal de YouTube, el Facebook, que puedas estar siempre conectado, esperando que siempre va a haber algo de Dios para tu vida. Siempre estamos preparando cosas y trabajando para tener un mensaje para tu vida. En estos tiempos donde no puedes estar muy cerca de las personas, de la gente, de la iglesia, de tus pastores, puedas estarlo a través de lo virtual. Y que podamos seguir creciendo, que es lo más importante. Estar conectados a la distancia, pero creciendo en la gracia, como decía, en la fe y el conocimiento. Qué importante es el conocimiento en estos tiempos difíciles, donde podemos ser a veces engañados a través de muchas cosas, de muchas fábulas, de muchas palabras que a veces escuchamos. Qué bueno que la iglesia pueda edificarse. Por eso siempre la iglesia está brindándote herramientas para que puedas crecer, para que puedas afirmarte en la fe. Esa es la idea del Señor, lo que dice en su palabra. Dice: escudriñen las Escrituras, que estudiemos, que busquemos, que indaguemos, que no nos quedemos simplemente con lo que dice hoy José o el pastor Javier en algún momento o algún predicador, sino que todo lo que escuchamos por ahí pueda ser filtrado a través de la palabra. Y si vos tenés la palabra en tu pensamiento, en tu corazón, vas a poder filtrar todo lo que escuchás y decir: sí, esto es bueno, esto es correcto, esto me edifica, y lo que no te edifica, desecharlo, y poder atesorar todos los principios, las verdades bíblicas que Dios tiene para tu vida, para que te enriquezca, para que en estos tiempos donde por ahí podemos llegar a caer en temor, en miedo, en depresión, por todas las cosas que ustedes ya saben, por todo lo que se ve, por los noticieros, que no caigamos nosotros, que no caigamos en este error, que no caiga nuestra fe. Por eso la iglesia quiere transmitirte una palabra para que te edifiques, para que crezcas y te tomes de las promesas del Señor. En los discipulados siempre hablamos justamente de esto: ser como Jesús, ser un seguidor de Jesús. Vas a ver en todas las plataformas o en los spots que siempre está esta frase y con algunas imágenes: ser como Jesús. Y eso es lo que tenemos que ser. Como dijo Pablo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces esa es la meta del Señor, que podamos crecer, ¿sí?, conociendo a Jesucristo. Y vamos a compartir también una palabra buena, interesante. Creo que nos va a hacer bien a todos para que podamos seguir creciendo. Antes decirte, bueno, que desde la Iglesia Esperanza de Vida, darte algunos anuncios que casi siempre damos, ¿sí? Que momentáneamente no estamos en los templos, pero sí estamos virtualmente en las diferentes reuniones. Los domingos 10:30 siempre hay un mensaje para tu vida. Así que, y los días martes o miércoles, en este caso, va a haber un discipulado para que también puedas edificarte. La Iglesia Esperanza de Vida está en Villa Larca, ¿sí? Ahí te podés acercar. Si estás ahí, siempre puede haber alguien, puede tomar algún pedido de oración, puede charlar con vos, podés acercarte para que alguien pueda asesorarte, para que puedas crecer en la fe. Y estamos transmitiendo por la 95.5 también, Radio Amistad de Villa Larca, para que también puedas conectarte a la radio y seguir edificando tu vida, escuchando música que engrandece a Dios, que bendice tu vida, que te da un mensaje positivo, y a través de la radio y las diferentes plataformas puedas seguir conectado a Dios, que esa
es la intención de cada uno de nosotros, que sigas conectado a Dios aunque estemos lejos personalmente. Bien, vamos a meternos rápidamente en la palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Quiero hablarte un poco acerca de un discípulo también de Jesús. Su nombre fue Bernabé, ¿sí? Y vamos a ver características de esta persona muy interesantes que son útiles para nosotros en estos tiempos, ¿sí? Vamos a basarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 24. Ahí tenemos el texto, que después lo van a poder ver en pantalla, o que también lo tengas después en tus anotes, en tu Biblia, para que lo puedas asimilar como te decía. Solamente mencionar ese versículo, pero saber que también puedes leer antes de ese versículo y después, para ver el contexto, ¿sí? Que el trasfondo de toda esta historia. Pero yo simplemente me voy a enfocar en este versículo para que podamos enfocarnos en la vida de este discípulo de Jesús. Para ser un buen cristiano, y esa es la idea y el pensamiento, y yo creo que es lo que está en el corazón de Dios, ser buenos hijos de Dios, ser buenos cristianos, buenos seguidores de Jesucristo, buenos discípulos. Para ser un buen cristiano es necesario tener un buen testimonio. Esto es lo principal. Y se evidencia a través de las características de cada persona. Por las características de cada persona podemos ver si es un discípulo de Jesucristo o no. Y este pasaje bíblico, vamos a ver cosas interesantes. Encontramos un ejemplo digno de imitar, y es la vida de Bernabé. Y quiero entrar en contexto para ver un poquito acerca de la vida de Bernabé. Hijo de consolación, eso significa su nombre. Hijo de consolación. Pero este no es verdaderamente su nombre, aunque lo vemos así en la Biblia. Su nombre verdadero era José, pero los apóstoles le dieron el sobrenombre de Barnabás, que luego se traduce como Bernabé, que es hijo de consolación, o más bien dicho, de exhortación. Aparece por primera vez cuando vende su tierra y pone el precio de ella a los pies de los apóstoles en Hechos 4, 36 y 37. Y podríamos sacar rápidamente un principio de esta palabra. Fíjese qué discípulo de Jesús vendió lo que tenía para el ministerio. Qué importante que como seguidores de Jesús podamos nosotros tener ese corazón agradecido, y así como Bernabé y como muchos otros, que en ese tiempo donde la iglesia pasaba una crisis tremenda, vendió sus propiedades y las puso ¿dónde? A los pies de los padres espirituales. Es una enseñanza para nosotros. Eso está en Hechos 4, 36, 37. Por eso te decía, anota estos versículos, guardalos y después estudialos. Miralos de vuelta, releelos, porque esto es de bendición para todos nosotros. Estamos hablando del contexto de quién era Bernabé. Un poquito más vemos acerca de Bernabé. Cuando los discípulos en Jerusalén mostraron temor acerca de Pablo. ¿Por qué mostraron temor? Porque apenas Pablo se convirtió, ellos tenían en el pensamiento, los discípulos, que Pablo todavía era el perseguidor de la iglesia. Entonces tenían miedo. Ellos pensaban, ¿no será que este Pablo está haciendo una estrategia para acercarse a nosotros y entregarnos a las autoridades y mandar a matarnos? Y era obvio que estuvieran en desconfianza. No sabían que había tenido Pablo un encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco. Entonces, cuando los discípulos en Jerusalén mostraron temor acerca de Pablo, que se enteraron que había tenido un encuentro con Jesús, justamente Bernabé fue quien lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les dijo: señores, este hombre tuvo un encuentro con Jesucristo, tenemos que aceptarlo en el vínculo de la hermandad. Fíjese qué importante el rol de Bernabé en esos tiempos. Y esto está en Hechos 9, 26, 27. Seguí anotando todos estos datos para que luego puedas leerlo y verlo. Un poquito más.
Cuando los gentiles se convirtieron en Antioquía, fue Bernabé quien fue enviado desde Jerusalén a Antioquía, y tarea para vos, para tu casa. ¿Sabes dónde queda Antioquía? En los tiempos bíblicos y obviamente en los tiempos actuales. ¿Qué distancia hay entre Jerusalén y Antioquía? Tarea para vos que sos un discípulo aplicado. Anótalo. Y fíjate qué distancia de Jerusalén a Antioquía. Desde ahí fue Bernabé a Antioquía, esta nueva obra que se había abierto. Te dejo eso como tarea. Está en Hechos 11:22. Y así estamos viendo un poquito del contexto de Bernabé. Un discípulo de Jesús. Un discípulo como vos, como yo, como cada uno de nosotros. Hoy tenemos esta responsabilidad. A veces nosotros, como discípulos de Jesús, ponemos peros para ir 15, 20, 30 kilómetros a nuestras iglesias. Para ir a trabajar, para ir a servir. Y decimos, hoy está frío, hoy hace calor, no tengo plata, no tengo esto, no tengo lo otro. Fíjate bien, estudiá. Por eso quería que anotaras esto. ¿Qué distancia hay de Jerusalén, donde estaba Bernabé, hasta Antioquía? Si Bernabé estuviese hoy entre nosotros, no quiero pensar lo que nos diría. No quiero pensar lo que nos diría cuando ponemos excusas y peros, vos y yo, me sumo, por el frío, por esto, por lo otro, por muchas cosas, cuando no vamos a servir como debemos servir. Fíjate lo que hizo Bernabé. Esa tarea es para ustedes, discípulos de Jesús que estamos aprendiendo. Buscar estos datos para ver quién era Bernabé y las cosas que hacía. Así que estamos viendo en contexto un discípulo de Jesús, Bernabé, en los Hechos de los Apóstoles. También Bernabé se regocijó, se alegró en la realidad de la obra y los exhortó a que se aferraran al Señor. Esta obra en Antioquía, él cuando fue enviado, se sorprendió, se regocijó. ¿Cómo puede ser que el Evangelio haya crecido tanto y en diferentes lugares? Pero cuando fue enviado por los apóstoles de Jerusalén hasta Antioquía, se sorprendió, se regocijó. Dice la Biblia. Al ver la obra cómo crecía. Y los exhortó a que se aferraran al Señor. Y te exhortamos a vos a que en este tiempo difícil de pandemia, tiempo de incertidumbre, tiempo difícil para todos, creyentes y no creyentes, a que te aferres al Señor como un buen discípulo y un seguidor de Jesucristo. Como discípulos de Él tenemos que aferrarnos, estar seguros en Cristo. ¿Usted qué prefiere? ¿Morirse sirviendo al Señor o morirse dentro de su casa? Con miedo, con temor. Yo prefiero la otra. Ser arriesgado y tomar muchas veces, valga la redundancia, algún riesgo por la causa de Cristo. Como lo hizo Pablo y Bernabé muchas veces. Eso es un verdadero seguidor de Jesucristo. Y alentar a otros, animar a otros, ¿sí? En el servicio a Dios. Y este era Bernabé. De él se dicen algunas cosas importantes en la Biblia, interesantes para imitar. Por eso quería ir al versículo principal del cual te estaba hablando, en el libro de los Hechos 11:24. Dice, porque este era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Entendemos ahora qué clase de persona era Bernabé? ¿Y por qué lo usaban los apóstoles? No era uno de los 12, pero en una ocasión le dijeron, junto a Pablo, con quien trabajaba, dice, los apóstoles, Pablo y Bernabé. Bernabé no estaba entre los 12, pero lo consideraban alguien importante. ¿Por qué? Por la actitud que tenía. Daba de su dinero para la obra, daba de su tiempo, daba de su vida, arriesgaba su vida. Eso es un verdadero seguidor de Jesús. Y te animo, Dios te desafía cada día a que seas un verdadero seguidor de Él, a que tomes actitudes para que seas un buen seguidor de Jesucristo. Este es el famoso Bernabé, ¿sí? Un ejemplo de un buen cristiano. Queremos animarte a esto en los discipulados, a ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Y hoy pensaba,
acerca de Bernabé y de nosotros. ¿Qué te gustaría que se diga de vos en un libro de historia como la Biblia o en un libro de memorias? ¿Qué te gustaría que se diga de vos? ¿Qué se dice hoy de Bernabé? ¿Qué se dice hoy de Bernabé? Un varón lleno del Espíritu Santo, bueno, lleno de fe. ¿Qué te gustaría que se diga de vos en estos tiempos? El día de mañana cuando no estés, cuando haya simplemente escritos, recuerdos, ¿qué te gustaría que se diga de vos? En tus memorias, en la historia, fue una persona valiente, forzada. Nadie lo paraba, nadie lo desanimaba. Dejó un legado, marcó un camino para sus generaciones, inspiró a otros. En plena pandemia se movía, iba y venía. Desafiaba muchas veces hasta las autoridades y las leyes. Era un audaz, como muchos de ellos en la antigüedad. Marcó un camino a sus generaciones. O también se puede decir de nosotros, fue un cobarde, vivía desalentado, vivía deprimido, sin propósito, no influyó en nada ni a nadie. ¿Qué querés que se diga? ¿Cómo querés que se recuerde tu nombre? Yo prefiero que me recuerden de la mejor forma. Tomó actitudes, tomó desafíos, siempre iba al frente, dio su vida, dio de sus ofrendas, dio de sí, puso su auto, puso su tiempo. Eso es un verdadero seguidor de Jesucristo. Hoy estamos en la comodidad de nuestros hogares, no tenemos mucho para salir, para andar, estamos muy restringidos. Pero ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Es una buena pregunta para nosotros como seguidores de Jesús. ¿Estamos cómodos en nuestra casa, en nuestro hogar? ¿O estamos haciendo algo por la obra de Dios? ¿Estás ofrendando como deberías? Fíjese lo que hizo Él. Él vendió su tierra y la puso a los pies de los apóstoles. Qué ejemplo para nosotros. Tremendo lo que hizo y los recuerdos, registros que tenemos de Bernabé en la Biblia. Yo prefiero que me recuerden con lo mejor. Fue valiente, esforzado, iba hacia adelante, nadie lo paraba, no se desanimaba, dejó un legado, marcó un camino, marcó a sus generaciones. Yo prefiero que se diga esto de mí. Y yo pienso que Dios quiere que también se diga esto de vos. Ese es un verdadero seguidor mío. Ese es un verdadero hijo mío. Vamos a ver las 3 características rápidamente del buen cristiano o seguidor de Jesús, como dice Hechos 11:24. Bernabé era una persona buena. Estaba lleno del Espíritu Santo y una persona de fe. Quédate con eso, con esos 3 puntos. ¿Cómo era Bernabé? ¿Cómo sería hoy un verdadero seguidor de Cristo? Llévate estos 3 puntos, que lo dice el versículo. Lo dice el versículo. ¿Cómo quiere Dios que yo sea? ¿Qué me puedo llevar de este discipulado? El ejemplo de un buen seguidor de Jesús. Una persona llena del Espíritu Santo, que nadie la va a parar, nadie la va a frenar. Que tiene una voz que decir, aún en este tiempo donde muchos quieren callar la voz de la iglesia, la voz de los pastores, la voz de los jóvenes. Hoy podés ser una persona relevante aún en estos tiempos. Los medios de comunicación están a tu disposición para que seas una voz para nuestra generación. Te animamos a esto. La vida de Bernabé nos inspira a todos, a los más grandes y a los más jóvenes. Hoy quiero que te lleves esto para tu casa, este desafío, que te inspires en la vida de Bernabé y cambies el nombre de él por el tuyo. Poné tu nombre en ese lugar. Yo soy una persona llena del Espíritu Santo. Soy una persona buena y una persona de fe que va a afectar a mis generaciones en este tiempo. En tiempos difíciles, que Dios esté levantando niños, adolescentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si sucedió en el Antiguo Testamento, niños y adolescentes
ministrando en el templo desde muy chiquitos. ¿Por qué no en este tiempo? Ellos se pueden levantar, Dios puede ver en tu vida, en tu corazón. Así que si tenés hijos, tenés hermanos pequeños, llamalos a ver un discipulado. ¿Cómo es un verdadero seguidor de Jesús? Tenemos un ejemplo. Hoy yo quiero ser ese seguidor de Jesús. Quiero ser una persona buena en mi sociedad, en mi vecindario. Quiero ser una persona llena del Espíritu Santo, que tenga una voz, una palabra para decir, que tenga una inspiración, una revelación para hablar a la gente, a los jóvenes, a los matrimonios. Y ser una persona de fe en estos tiempos cuando la fe ya se ha perdido. Transmitir y compartir fe a la gente en estos tiempos tan difíciles. Y para terminar, podemos decir que la vida de Bernabé nos brinda un hermoso ejemplo que todos los cristianos debemos buscar, imitar, para que como a él, nosotros seamos recordados como personas llenas del Espíritu Santo, de fe y buenos. Este es el mensaje para este tiempo, para vos que sos un discípulo y un seguidor de Jesucristo. No te quedes simplemente con lo que escuchaste. Andá esos anotes que te dije, después seguramente podrás ver alguna repetición de este discipulado, como todos los discipulados que el pastor ha estado dando. Seguí llenándote de la palabra de Dios. Tomá la antorcha, que esa antorcha el día de mañana la vas a pasar a otros, a tus generaciones, a tus hijos, a tus amigos, a aquellas personas que vos puedas ganar. Hoy te va a tocar a vos la responsabilidad de ser un verdadero hijo de Dios. Con estas condiciones y condimentos, ¿sí?, que la palabra nos pide, como hemos visto en esta meditación, en este discipulado. Que Dios te bendiga, ¿sí?, que se llene tu corazón de fe, de esperanza, y que podamos tener este texto de Hechos 11:24 y grabarlo. ¿Cómo sería un buen ejemplo para mí? ¿Sí? Un buen cristiano es como Bernabé. Un buen testimonio se evidencia a través de las características de una persona. Que Dios te bendiga y hasta el próximo discipulado.